nos ha dado como pueblo, hijos suyos, y pues también no sé expresarme mucho, ni mucha teología, pero Dios es el que hace la obra en cada uno de nosotros. ¿Y cuántos creen que el Espíritu Santo es el que habla y el que se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros? Bueno, yo soy una sierva inútil, pero donde tú me envíes, Señor, yo voy a predicar tu palabra. Donde tú digas, Señor, yo voy a estar ahí con un corazón dispuesto por agradecerte por todo lo que has hecho conmigo. Cuando nadie daba un peso por mí, tú extendiste tu mano y me diste y me recogiste. Y por eso, hermanos, es poco lo que podría hacer. Es poco. O sea, comparado a lo grandioso que el Señor ha hecho en nuestra vida. Amén. Sí, que el pastor ya oró y ya sé, mis hermanos, que también ustedes oraron, pero antes de comenzar, a mí me gusta orar el Espíritu Santo y que sea Él tomando control de mi vida. Amén. Amantísimo Padre Celestial, hoy aquí estoy, Señor, delante de tu presencia maravillosa, Señor. Porque yo sé, Padre mío, que tú has enviado, Señor, a tu Hijo amado para salvarnos. Hoy te presento, Señor, mi vida, Padre, como un instrumento en tus manos, Señor. Quita de mí, Señor, si hay vanagloria, si hay altivez, si hay algo, Señor, que se oponga a tu palabra. Que tu palabra, Señor, conforte los corazones. Y sobre todo, Señor, que esta palabra quede sembrada en sus corazones, en su vida, que sea de ánimo, de fortaleza, Señor. Dice que tu palabra es como una espada de doble filo que penetra los corazones. Pues así mismo, Espíritu Santo, muévete y paséate en tu pueblo, en lo que tú vas a hacer en cada uno de ellos. Padre, tú conoces cómo vienen, si hay carga, si hay tribulación, si hay prueba, si hay desánimo, oh Jesús, oh Espíritu Santo, manifiéstate en este lugar y que seas tú, Señor, tomando control de mi vida, de mis palabras, porque yo, Señor, puedo hablar mucho, pero el poder viene de lo alto. Solamente tú eres Espíritu Santo. Y a ti, Señor, se te da toda la honra, toda la gloria, porque tú te lo mereces. Amén. Mis hermanos, un fuerte Amén. aplauso para nuestro Dios. Amén. Que Él hace todas las cosas posibles. Y me gustaría que me estuvieran acompañando en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo del 8 al 16. Es un pasaje del Antiguo Testamento, pero que, hermanos, la palabra de Dios es inspirada, ¿verdad? Y cuando sabemos que aunque haya pasado en el Antiguo Testamento, hay vigencia para el día de hoy. ¿Amén? Que las cosas que están escondidas en el Antiguo Testamento son reveladas para nosotros también, como hijos de Dios, como pueblo suyo y escogidos, ¿verdad? Como el pueblo de Israel era su pueblo original, pero nosotros somos una rama y bendito Dios, ¿verdad? Por habernos alcanzado y por habernos hecho pueblo del Dios Altísimo. Amén. Amén. Y la palabra de Dios la vamos a leer, mis hermanos. Me gustaría, esta no la voy a leer con ustedes, pero yo empezando el que mi hermano Joel en adelante, es el capítulo 17, del 8 hasta el 16. Amén. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogemos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y a Aarón y Hur sostenían sus manos, él de un lado y el otro del otro. Así pudo en sus manos firmeza hasta que se Josué deshizo a Amalec y a su pueblo tiro de espada. Le dijo a Moisés: escribe esto para su memoria en un libro. Decía Josué:
que regresen todos la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová dice que esto quiere decir Jehová es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén, Padre. No bendecimos tu palabra porque tu palabra ya es bendita. Mis hermanos, aquí en el libro de Éxodo nos está hablando con el pueblo de Israel, ¿verdad? Dichosos ellos, ¿verdad? Y nosotros también porque el Señor nos ha alcanzado y nos ha dado su misericordia. Aquí nos está hablando del pueblo de Israel, pero recuerden que ellos ya venían batallando anteriormente porque habían sido, estaban esclavizados y el Señor les dio la libertad, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un pueblo de rendición. Y así como el pueblo de Israel, nosotros somos rendición de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque nos compró con su sangre preciosa, ¿verdad? Y somos redimidos por Cristo y somos redimidos para Él y somos pueblo suyo, linaje escogido, ¿verdad? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios aquí, a mí me impactaba mucho en lo que es la guerra de Amalek. Pero si nos vamos capítulos anteriores, vamos a ver todo lo que pasaron el pueblo de Israel, cómo Israel seguía quejándose, cómo Israel, a pesar de ver las maravillas, a pesar de ver que el maná, que el agua y todo, el pueblo seguía, pues, como renegando de lo que el Señor hacía. ¿Por qué? Porque todavía están acostumbrados a lo de Egipto, todavía están acostumbrados a lo que tenían allá. Ahora yo les voy a decir, a lo mejor a veces nos acostumbramos a lo que dejamos en el pasado, en el mundo, pero el Señor es maravilloso con nosotros, el Señor es bueno con nosotros y así como lo ha hecho con el pueblo de Israel, también lo hace con nosotros. Yo sé que no nos podemos comparar con ese pueblo, ¿verdad? Pero Dios nos ha escogido, Dios nos tiene con un propósito aquí. Y la predicación de ahora, hermanos, yo quiero titularle, la titulé unidos en Cristo Jesús, porque Cristo no está dividido, nosotros somos pueblos unidos, ¿verdad? Amén. Necesitamos unidad entre nosotros. Hermanos, ustedes vean en alrededor, cada uno de ustedes se conocen, vienen y están. Pero iglesias grandísimas también, ¿verdad? Donde hay pueblos y ni siquiera se conocen, ni siquiera, por ejemplo, saben por lo que tu hermano está pasando, ¿no? A lo que te quiero llevar con eso, hermano, es que nosotros también como este pueblo, nosotros somos pueblos de Cristo Jesús. Él nos entró con sangre y nos redimió, ¿verdad? Y aquí dice, en el pasaje 17 anterior, del 1 en adelante, dice que la ropa. Que pues el pueblo estaba murmurándole a Moisés, tenemos sed. Ya me imagino todo, ¿no? Moisés, tenemos sed, Moisés, queremos esto. Entonces, Moisés, ¿qué hacía? ¿Creen que Moisés se ponía y decía, ay, no, este pueblo ya no tiene harto, ¿no? ¿Verdad? Moisés siempre intercedía a Dios para que Dios revelara lo que tenía que hacer a su pueblo. Moisés nunca hizo algo que fuera por sí mismo. Todo lo que hizo Moisés desde el monte Sinaí hasta que él terminó, hasta ese último día, el Señor siempre revelaba su palabra y lo que tenía que hacer en su vida. Amén. Y con esto de que el pueblo estaba teniéndose, no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Y dice aquí en la palabra en el primero, en el 17:8, dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Estaban en Refidim. Cuando todo esto aconteció, ellos estaban ahí, Moisés, queriendo el agua. Y estaban tanto en lo que es por lo del agua que querían ellos saciar su sed. Y dice aquí la palabra de Dios que entonces vino Amalek y peleó contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Amalek. ¿Y quién es este Amalek que tanto se habla, verdad? Amalek era descendencia de Saúl, de los amalecitos, ¿saben? Y desde entonces, pues ya
ni siquiera eran como los otros pueblos, como ni siquiera pasaban el pueblo de Israel, ¿verdad? No, ni siquiera les afectaba. Pero dice en la palabra de Dios, de escrituras anteriores, que este pueblo, el pueblo que había formado Amalek, era un pueblo que no tenía Dios. Era un pueblo que ni siquiera el que había impactado a los demás pueblos que se aterrorizaban de que el Señor había abierto el Mar Rojo, de que el Señor había hecho grandes cosas al pueblo de Amalek. No. ¿Por qué? Porque él no le temía a Dios, no le temía a los israelitas, no temía, pero él sí era un cobarde, porque se fue contra el pueblo de Israel. En este pasaje no nos lo revela, pero el pasaje después, en Deuteronomio 25 en adelante, ahí nos revela lo que pasó y cómo fue que Amalek pudo estar ahí con el pueblo de Israel. Dice que entró por la retaguardia, aquellos que yo creo que se han de haber quedado cuando el agua, dice que se fue sobre los de la retaguardia y aquellos que estaban cansados, desanimados, y a esto yo lo miraba y decía yo, bueno, si Amalek no fue tan valiente, porque si era hombre guerrero y el pueblo de Israel apenas estaba aprendiendo a lo que era luchar y pelear, porque no se le enfrentó cara a cara, porque no se puso enfrente, pero dice los pasajes desde el Deuteronomio, y ahorita lo voy a leer para que ustedes vean, que él por la retaguardia, por los que venían atrás, ¿verdad? Sabemos que el pueblo de Israel era muchísimo, y pues todo lo que estaban pasando, entonces ahí, bueno. Pero entonces se levanta Moisés y dijo Moisés en el 9 a Josué, escógenos varones y se hagan pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Amén? Moisés, ¿quién era Moisés? Pues podemos describir a Moisés con muchas cosas. Primeramente, era un escogido de Dios, un líder para liberar a su pueblo, ¿verdad? Después, ¿qué podemos decir? Todo lo que hacía, lo hacía por mano de Dios. Moisés es el que estuvo cara a cara hablando con Dios, dice su palabra revelada en la Escritura. Moisés, siempre el pueblo decía que era débil, siempre lo hacía, pero yo digo que yo digo que era fuerte, era valiente, porque tenía un Dios todopoderoso que estaba con él. ¿Saben? Y aquí lo que se nos dice que Moisés se fue a la cumbre. Moisés era un hombre guerrero con experiencia, ¿verdad? Porque ya había sido entrenado anteriormente. Pero pues estamos hablando ya de Moisés a su edad avanzada, ¿verdad? Ya a lo mejor estaba cansado, a lo mejor estaba pues con esa edad, pero todavía seguía con el fervor a Dios, todavía le seguía sirviendo al Señor. Todavía seguía adelante. Entonces, Moisés lo que hizo no es apresurarse alocadamente y decir, vamos a ir contra Amalek, vamos a pelear, vamos a hacer esto. Primeramente, como les digo, la revelación viene de arriba. Tu hermano o yo, si el Señor nos inquieta o nos mueve a hacer tal cosa, es porque vamos a tener la cobertura de Dios. Amén. Y así mismo Moisés también lo hizo. Por eso fue valiente, ¿verdad? Y por eso le dijo a Josué, escógenos varones para pelear contra Amalek, que yo mañana estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Amén. La vara de Dios en mi mano, el mismo Dios, ¿verdad? Entonces, dice, hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Amén. Imagínense que estaba el pueblo de Israel ya en la batalla con el pueblo de Amalek, los amalecitas, y Moisés, él se fue al collado, él se fue a la cumbre, él se fue a orarle al Señor, pero no se fue solo, aunque él hubiera podido decir, yo soy el líder y yo no puedo ir solo, ¿verdad? Pero se fueron dos con él, Aarón, que es un sacerdote, ¿verdad? Y Hur, que no se vuelve a nombrar en la palabra de Dios de la Biblia, no se vuelve a nombrar su nombre, pero sabemos que aunque se hable poco de Hur, fue un guerrero también, ¿verdad? Un intercesor. Ahora, ¿a qué te quiero llevar con esto, mis hermanos? Porque
La palabra que está escondida en el Antiguo Testamento también es vigente para este. Amalek se podía referir, dice que el pueblo de Amalek era rezagado, ¿verdad? Por descendencia de Esaú. Entonces él formó su propio pueblo. Y eso también nos puede llevar o compararlo a Satanás y todas las descendencias que hay, ¿no? Que en nuestra vida. Recuerden que yo les dije que el pueblo de Israel era redimido. Nosotros somos redimidos por Cristo, ¿verdad? Amén. Y también así, ellos estuvieron en el desierto, ahí en Egipto. Llegaron a ese campo, mis hermanos. Ahora, ¿qué te quiero llevar con esto? Es que nosotros hemos sido redimidos. Pero mientras nosotros apenas vamos a la Canaán celestial, porque aquí se está hablando de la Canaán, mientras nosotros vamos a la Canaán celestial, vamos a ir de paso, pero vamos a ir recorriendo también como los israelitas. Estamos en este lugar, pero no somos de este lugar. Pero la palabra de Dios a nosotros nos dice que aquí en este mundo tenemos pruebas y aflicciones, ¿verdad? Entonces en el desierto es cuando más se prueba en nuestra vida. En el desierto es cuando más se prueba entre lo que nosotros estamos hechos. Yo te voy a hablar de dos personas o dos bandos o como tú quieras. Puede ser Moisés, Aarón, Ur. Tú identifícate con el que tú te sientas identificado en esta hora, porque para eso el Señor ha traído su palabra. Amén, así es. Dicen que estaba el pueblo de Israel peleando, Josué, un guerrero, ¿verdad? Sin temor a nada, ¿verdad? Y sobre todo porque todo lo hacía por Dios, porque todo lo hacía también por mano de Dios, ¿verdad? Y porque sabían a Dios que ellos le servían. En la cumbre estaba Moisés y estaba Aarón y estaba Ur. Pero dice la palabra de Dios que Moisés alzaba sus manos. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿qué es alzar las manos para ti? Hay muchos significados. A lo mejor dicen, ay, no, es que hermano, no tiene nada que ver. Hermano, todo nuestro cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo. Amén. Pero también somos un cuerpo en Cristo Jesús. Estamos formados a imagen y semejanza de Dios, pero también somos un cuerpo. Dice la palabra de Dios que cada parte de nuestro cuerpo es algo. Que si el ojo, que si las manos, todos servimos para trabajar en la obra de Dios. Todos servimos. Entonces, aquí las manos, levantar las manos es algo tan importante. Es una señal de adoración a Dios. Es una señal de que tú te rindes ante Él y decir, mira Señor, aquí estoy, mira, yo me rindo ante ti. Yo me rindo ante ti, yo me rindo ante tu poder y lo que tú puedes hacer en mi vida. Y una señal de agradecimiento también de lo que el Señor hace en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Y aquí podemos ver claramente cómo Moisés dice que mientras Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo prevalecía, ¿verdad? Ahí en la guerra. Pero va a decir, es que las manos, pero es que no eran simplemente las manos, sino era el poder donde Dios Todopoderoso que nos había sacado de Egipto. Y ustedes me podrán decir, y si escudriñamos la Escritura, y como yo lo pensé también, Señor, tan fácil que hubiera sido hacerlo como lo hiciste anteriormente con aquellos pueblos, así como a Faraón, así como todos aquellos. O sea, el Señor es poderoso, el Señor es poderoso, pero ¿saben qué? El Señor quería aquí que el pueblo se fortaleciera, que el pueblo aprendiera que aún en el desierto, aún en las luchas, aún en la batalla debemos de clamar al Señor, que aún lo que estemos pasando por tribulaciones, nosotros, nuestra mirada y nuestros brazos deben de estar alzados a aquel que nos da la fortaleza. Gloria a Dios. Y aquí la Escritura nos dice que Josué, él peleaba. Y cuando Moisés se cansaba y bajaban sus manos, dice que el pueblo de Amalek, los amalecitas, iban ganando. Pero a todo esto dice uno, pero ¿cómo el Señor permitiría que esto pasara, verdad? ¿Por qué, mis hermanos? Porque a nuestra vida también pasa lo mismo. Muchas veces nosotros tenemos batallas espirituales, tenemos campos espirituales en los cuales el Señor nos da la victoria, pero nosotros también debemos de confiar como Josué lo hizo y también como Moisés. Él dice que alzaba sus manos, pero yo creo que alzando sus manos él estaba
orándole al Señor, clamándole, diciéndole, mira pueblo, mira mi pueblo cómo está, mira mi pueblo ya casi se abate, mira mi pueblo, lo están golpeando. Y él estaba intercediendo por el pueblo, él estaba intercediendo por el pueblo. Amén. Pero no nomás con eso. Entonces, y Aarón, al ver que eso pasaba, y que entonces que dice la palabra de Dios, que tomaron una piedra y lo sentaron. Y hermanos, esto no es, esto yo simplemente yo le preguntaba al Señor, y bueno, la piedra, y la piedra, le sentaron en una piedra, sí, la piedra, yo la había agarrado, y que se sentara ahí para que él descansara. Pero la piedra es Cristo. La piedra es Cristo Jesús, es nuestra roca. Y él estaba sentado. No, aquí en el Antiguo Testamento no se habla así de Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí dice, ¿no? Y que Aarón y Hur extendían sus manos. Entre los dos agarraron la mano de Moisés para que el pueblo ganara. Pero no nomás para que el pueblo lo ganara, sino para que Moisés fuera fortalecido, para que Moisés tuviera fuerza, para que el poder de Dios siguiera. Pero Dios estaba ahí con ellos, Dios estaba orando en su vida. Hermanos, muchas veces nosotros estamos aquí, se los digo por experiencia. Yo también digo, Señor, si tú me has fortalecido, Señor, mira, si yo hago muchas cosas y a veces yo me siento desconectada, hermanos, yo a veces me siento cansada, yo a veces me siento así, yo me siento así. Es que son las luchas espirituales que nosotros estamos atravesando. ¿Y saben qué? Hay veces que yo digo y querer confiar en alguien más. Y a veces nosotros también necesitamos de una persona que nos ayude a levantar nuestras manos, nuestro cansancio. Somos un pueblo unido. Por eso yo les hablaba de la unidad. Y si a esto comparamos a Moisés, es como si fuera nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí te quiero llevar con esto también. Que, por ejemplo, Moisés era el líder del pueblo, el que estaba al frente de la batalla, el que estaba intercediendo. No estaba en la pelea, pero él estaba intercediendo por aquellos que estaban en la guerra. Aquí te quiero también llevar con esto y a lo que entré en la revelación o me puse decir, pero en lo que yo también me puse a pensar, si es cierto. Por ejemplo, pues no es para enaltecer ni decirlo, pero gloria a quien gloria se merece. Por ejemplo, el pastor, muchas veces a lo mejor nosotros lo podemos ver y ni siquiera a lo mejor pensamos si ella se siente cansado. Yo no digo cansado tal vez de la vida que es rutina, sino que también de las luchas espirituales, que porque Él intercede por nosotros, Él intercede por ese pueblo. Y aquí debe de haber y aquí debe de haber Aarones, mujeres, hombres que levanten al siervo, que levanten a este siervo. Yo sé que Dios es nuestra fortaleza, porque su palabra lo dice, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo los haré descansar, ¿verdad? Pero a veces necesitamos como iglesia, aquí Cristo como iglesia que somos, me considero parte de esta iglesia porque soy del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, a esto podemos llegar, que el pastor en su momento va a necesitar a un Hur, va a necesitar a un Aarón que lo fortalezca espiritualmente. Hoy yo te estoy hablando espiritualmente, hermano, espiritualmente, porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Amén. La carne que se someta a ayuno y oración, pero el espíritu, nuestra lucha, mientras estemos aquí, hermano, la lucha va a ser espiritual, la lucha no va a ser con tu hermano, la lucha no va a ser así, la lucha tú ya sabes de quién viene y de qué parte y cómo lo vas a derrotar. ¿Cómo lo vamos a derrotar? Simplemente en oración, orando y accionando como lo hizo Moisés. Moisés oraba, pero el pueblo peleaba. Entonces nosotros también como pueblo debemos orar, pero también debemos de accionarnos y también interceder por nuestro pastor. Amén. Y Él intercede por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué, pastor? Y sobre todo para que vayan venciendo todos los obstáculos que se atraviesen. Amén, aleluya. Amén.
Por eso es que es importante que como pueblo de Dios, como un cuerpo de Cristo, estemos unidos, estemos fortalecidos. A la mejor mi hermana Socorro está pasando por una situación y necesita de una ayuda espiritual, necesita que interceda por ella. Y muchas veces no hay esa confianza como hermanas de decirle, mira hermana, estoy pasando por esto, ¿me puedes ayudar? Sabemos que toda la fortaleza viene del alto, pero mira qué bonito sería que como hermanos también nos apoyáramos en oración y decirle, hermano, ¿por qué estás pasando? ¿Qué es lo que a ti te abate? ¿Qué es lo que tú necesitas, hermano? Qué bonito que su corazón se abriera y podrías decir, mira, estoy batallando con eso, estoy pasando esto. Yo sé que el de arriba me fortalece, pero también necesito un hermano en Cristo que me demuestre su amor. También necesito una iglesia y un hermano que me ame y que me fortalezca. Ustedes ven aquí, yo por ejemplo no había oído para el hermano Iván, no lo he visto, pero yo siempre estoy orando por el hermano. Ahorita que estaba hablando de la hermana Socorro, hay que orar por el hermano Socorro. Solamente ella sabe las luchas, las pruebas que ella está pasando, la batalla espiritual que ella está pasando. Y nosotros como iglesia debemos orar por ella. Y por cada uno de nosotros, esta iglesia, hermano, está creciendo. Gracias a Dios, porque Él quien nos trajo aquí. Y Él nos tiene permanecido. Amén. Simplemente es el que hace toda la obra. Nosotros no nos movemos por nosotros mismos. Él es el que nos mueve. Amén. Y así, mientras que nosotros seguimos en este camino de esta vida, de este paso que estamos aquí, hay que seguir luchando. Vamos a tener muchas pruebas, vamos a tener muchas luchas, vamos a tener muchas adversidades, va a haber muchos Amalek alrededor de nosotros. Pero ahí es donde entra tu discernimiento espiritual. Es ahí donde dices tú, esto viene de parte de Satanás. Porque a veces el Señor prueba también. Pero por eso hay que estar bien atentos al verdad, espiritualmente. Aquí el pueblo de Israel estaba pasando por eso tan fácil que hubiera dicho el Señor, pues no me lo toquen y los sacó. Pero el Señor quería que su pueblo aprendiera a luchar, a defenderse. Y así mismo, ahora también tenemos que aprender a luchar, a defendernos, a defender a nuestra familia, a defender a nuestra descendencia, a defender a aquel hermano que está caído. Levanta las manos de aquel hermano que está caído, que a lo mejor dices que yo ya no puedo. Pues sé tú una fortaleza para ese hermano. Sé tú una fortaleza para esa persona que necesita. Hay muchas personas allá afuera que están caídas y muchas veces nada más decimos, ay, pobrecito. No, pobrecito, acciónate, oración y acción como el pueblo. Moisés oraba, pero el pueblo intercedía, el pueblo peleaba, el pueblo estaba en la guerra, el pueblo sacaba todo. Entonces nosotros también somos un pueblo de Cristo. Anímate, hermano, anímate a ser como uno, anímate a ser como Moisés y como Josué, un guerrero. El Señor nos ha dotado de diferentes maneras. Y no te sientas de decir, es que yo no sé interceder mucho. Mira, para interceder simplemente tienes que estar en la brecha y ponerte en el nombre de Jesús para seguir intercediendo por esas almas. Tal vez dices tú, es que yo no me siento tan preparado y tan capacitado. El Señor no llamó a capacitados. El Señor capacita a aquellos que Él necesita. Entonces, mis hermanos, esto es muy importante, que nosotros como pueblo aprendamos que nosotros no estamos solos, que tenemos a nuestro Dios Todopoderoso, pero que también somos de bendición para alguien más. Tú eres de bendición para alguien más. Mi hermana Rosita es de bendición para alguien más. A lo mejor usted dice, no estoy haciendo nada por Dios, siento que no estoy haciendo nada, pero déjeme decirle que usted está haciendo y eso se está dando cuenta el Señor. Usted está pasando luz, está pasando prueba, yo no sé lo que está pasando, pero el Señor la está fortaleciendo. Con cada prueba que usted está haciendo, el Señor está viendo su nivel espiritual también, cómo usted sale en la batalla. Es que nosotros debemos de hacer astutos y ganarle a Satanás. Nosotros debemos de ser astutos. Recuerden que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es más poderoso, nuestro Dios es más poderoso y es más grande. Amén. Gloria a Dios. Y dice en el 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Hay que deshacer a Amalek a filo de espada, pero con la palabra, aquí está la palabra, a leerla, meditar en ella,
para poder usarla cuando se necesite nuestra espada. Y la espada de la pelea, ¿verdad? Con la cual nosotros podemos pelear contra esos enemigos. Y yo te puedo hablar muchos versículos de los cuales dice de las manos, levantar manos altas en 1 de Timoteo 2:8, ¿verdad? En Salmo 134:2, en Salmo 63:4, en Sofonías 3:16. Como yo les digo, simbólicamente, tal vez digamos a él las manos no tienen nada que ver, pero todo tu cuerpo es de Cristo. Todo es tu cuerpo de Cristo. Y cuando tú levantas las manos, es señal de adoración a Dios poderoso. Y decirle, Señor, sabes que yo no puedo con esta batalla, pero yo sé que tú me vas a dar la victoria. Yo sé que no puedo pasar esta prueba, pero mira, Señor, aquí estoy, tú eres el que me fortalece. Y porque la fortaleza viene de arriba y de lo alto. Por eso mismo es que nosotros necesitamos cada día fortalecernos con el poder del Espíritu Santo, por el poder que Él nos ha dado. Amén. Y dice en el 14, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro y di a José que reharé de todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Aquí el Señor lo promete, ¿verdad? Y de que reharía a todo el pueblo de Amalek, ¿verdad? Esto viene en Deuteronomio 25, de 17 en adelante. Si quieren meditar en su casa, lo ven bien y se ponen a comparar y empiezan a ver lo que realmente dice la palabra de Dios. No es que lo diga yo, hermanos, es que aquí lo dice la palabra de Dios. Y voy a leerles nada más un versículo que es el 25. Bueno, pero nunca la calle en su casa porque pero ay, dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salís de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te dará por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo y no lo olvides. Todavía se creyó. Y no lo olvides, ¿verdad? Y sí lo podemos mandarle más pasajes, porque hasta el rey Saúl tenía que desarraigar, ¿verdad?, a la descendencia de Amalek y no lo cumplió. Y si lo vamos a hacer, también ahí habla que todavía la descendencia de Amalek todavía seguía. Amén. Y varios versículos que tú te puedes poner a buscar la palabra de Dios y ahí vas a encontrar. ¿Por qué? Porque Amalek todavía sigue vigente. Porque la palabra clave que dice, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, se estaba refiriendo al pueblo de Israel, pero ahora es al pueblo de nosotros, ¿verdad? Es nuestro pueblo. Agarra esta palabra para ti. Yo sé que esto pasó en el Antiguo Testamento, yo sé que las promesas fueron para el pueblo de Israel, pero también es para nosotros, mientras nosotros estemos aquí. Dice, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo crees que va a pasar que ya estemos descansando y que no tengamos luchas, que no tengamos pruebas, que no tengamos nada que ver? ¿Cuándo? Cuando ya estemos, cuando ya estemos aquí, hermanos, vamos a tener que estar luchando, vamos a estar peleando, vamos a estar experimentando todo esto. Entonces dice, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas. Borrará la memoria de Amalek debajo del cielo y no lo olvides. Este es un recordatorio que el Señor nos hace y no lo olvidamos. Porque la palabra de Dios no la olvidamos, la palabra de Dios es inspirada, ¿verdad? Y Él nos inspira a seguir adelante. ¿Amén? Y por eso es que es importante nosotros reconocer en lo que nosotros tenemos y cómo lo hacemos para Dios. Aquí la palabra de Dios dice que Moisés edificó un altar para Jehová. Dice que ahí en ese altar se edificó porque ganaron la batalla. Dice que le puso Jehová
Dice, ahí ya Dios, Jehová se revela como otro nombre y anteriormente con otros, ¿verdad? Entonces Jehová dice que dice, es mi bandera, es mi estandarte, ¿verdad? Es la bandera, el estandarte de nosotros, pero también es como una señal y como un milagro del poder de Dios que hizo en ese lugar. Pero nosotros también debemos de tener nuestra bandera, nuestra bandera bien levantada, que es Cristo Jesús, que es nuestra bandera. Jehová Nisi está con nosotros. Jehová Nisi es el que nos fortalece. Amén. Y también aquí lo que dice Moisés cuando él intercedía por el pueblo, hermanos, yo cuando meditando en la palabra, es como Jesucristo es un intercesor para con nosotros. Jesucristo siempre está intercediendo por nosotros, por su pueblo, por nosotros, ¿verdad? Y por eso nosotros también nos sentimos fortalecidos por nuestro Señor Jesucristo y también porque nos ha mandado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos fortalece, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos da el aire, es el que nos guía, es el que está con nosotros. Ese podríamos decir que también es el que nos levanta nuestras manos cuando nosotros estamos caídos, cuando nosotros estamos agotados. Entonces es el apoyo mutuo, ¿verdad? Como iglesia, pero también la victoria milagrosa que el pueblo de Israel tuvo, pero la victoria milagrosa que nosotros vamos a tener también. Es el derecho que tenemos contra Amalek, porque todo lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, también tenemos que hacer el día de hoy, ¿verdad? Y de eso que yo te estoy hablando, es antes de Cristo, como 1500 años antes de Cristo, pero todavía sigue vigente. Igual lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es vigente todavía para él. Entonces, nosotros tenemos en la memoria a nuestro Señor. Nosotros tenemos en la memoria lo que hizo por su pueblo, y así como lo hizo por su pueblo, también lo hará por nosotros. Amén. Porque fuimos comprados a precio de sangre. Amén. ¿Cuántos fuimos redimidos? Yo no fui redimido. Amén, amén. Yo fui redimida del pecado, me sacó de allá de donde yo estaba, y por su gracia estoy aquí. Amén. Sigo caminando. Y no es porque mi fortaleza o porque yo me sienta muy fuerte, sino porque yo he reconocido que mi fortaleza viene del cielo. Si yo no tuviera la fortaleza de Dios, mis hermanos, quién sabe qué sería de mi vida, ¿verdad?